Querido Padre que moras en los cielos, rogamos que nunca olvidemos el sacrificio tan grande que hiciste un día por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Padre, si en esta mañana estamos acá con tristeza, con angustia, con dolor, y quizás hemos olvidado cuántas cosas tú has hecho por nosotros, permite, Señor, que hagamos un alto, que nos detengamos a pensar y que podamos mirar a la cruz del Calvario. Y por dura que sea la crisis que estemos pasando, sea crisis de migración, sea crisis económica, sea crisis en el matrimonio, sea una crisis por alguna enfermedad, cualquiera que sea la crisis, Señor, ayúdanos a detenernos y a nunca olvidar que por muy difícil que sea la situación que estemos pasando, tú pasaste una situación más difícil que la de nosotros al estar en la cruz del Calvario y estar en una condición en la cual nunca habías estado, separado de Dios, producto del pecado. Ayúdanos a recordar que tu sacrificio fue mayor. Y si tú venciste y nosotros recordamos que tú venciste, nosotros también hoy, por dura que sea la crisis, venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos en esta mañana, Dios, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, una de las cosas que más me gusta en la iglesia adventista del séptimo día, además de bautizar, de casar, de dirigir Santa Cena, una de las cosas que más disfruto es ver cómo Dios obra milagros. Y saben, hay uno de los textos bíblicos que Dios lo dice así sencillo: ¿está algún enfermo entre vosotros? Vayan, unjan al enfermo con aceite. ¿Y qué sucederá? El enfermo será, ¿qué cosa? Levantado. Y si hubiera cometido pecados, ¿qué sucederá? Le serán perdonados. Esto es uno de los textos que más yo disfruto de la Biblia. Miren, hermanos, como decía William hoy, cuando usted pone a Dios en primer lugar del diezmo y la ofrenda, yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios, ¿qué hace? Bendice. Usted va a poder pagar los biles, pero si usted le cree a Dios, no solamente Dios lo va a bendecir con finanzas, sino lo va a bendecir de una manera tan grande que usted quizás no tenga que pagar ni un bill médico. Pero, dicho todo esto, lo que quiero decirles es lo siguiente: tú y yo tenemos que aprender a creerle a Dios, no solamente en los diezmos y las ofrendas, sino a creerle a Dios cuando Él dice en su palabra: si alguno está enfermo entre vosotros, llama a los ancianos, únjalo con aceite, y la oración no solamente lo levantará, sino que tus pecados serán, ¿qué cosa? Perdonados. Y cuando a mí como pastor alguien me llama para ungir a alguien, yo estoy siempre dispuesto, porque he visto cómo el poder de Dios obra de una manera maravillosa. Lo he visto muchas veces. He visto personas que han estado ya desahuciadas y Dios las ha levantado. Por ejemplo, en una de las iglesias que estuve trabajando como pastor asociado, se recogió una ofrenda porque ya la persona decían que se iba a morir y había que dejar el hijo en adopción, y estaban recogiendo el dinero para el abogado. Y recuerdo que ese día les dije: miren, hermanos, vamos a orar porque Dios haga el milagro, vamos a ungir a la persona. Han pasado ya casi 8 años y la persona todavía está ahí. Dios tiene poder. Pero hace unos días atrás, hace como 2 meses, me llama el primer anciano de mi iglesia, La Esperanza, y me dice: pastor, usted podría pasar por el hospital porque tengo un amigo que necesita ser ungido y está en una condición que yo creo que Dios no lo puede levantar, pero bueno, vamos a ungirlo porque Él lo está pidiendo. Y yo le digo: no es que Dios no lo puede levantar, Dios lo puede levantar. Y llego, lo ungimos, estaba grave en cama, y yo le dije: mira, lo único que necesito es que cuando Dios te levante, le digo al enfermo, tú separes una fecha en tu agenda y regreses a la iglesia a dar testimonio de las cosas grandes que Dios hizo contigo. Y ¿saben qué, hermanos? Siempre que hago este ejercicio, las personas me llaman a mí, pero por lo general es por pena o por olvido. La fecha pasa, se diluye y la persona no regresa a dar testimonio a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque somos olvidadizos. Pero esta semana
Me llama el primer anciano y me dice, pastor, ¿recuerda al Señor que fuimos a ungir? Sí. Él quiere una fecha. Dile, bueno, el 13 voy a estar por allá con ustedes. Dice, Él quiere regresar a la iglesia para dar testimonio de las grandes cosas que Dios hizo por Él. Quiere decir, hermanos, que a Él no qué cosa, no se le olvidó. Pero muchas veces nosotros, no porque somos malos, sino porque de nuestro cerebro usamos un porcentaje bien pequeño. Y nosotros estamos diseñados para recordar lo malo y olvidar qué cosa. Mire, hermano, usted puede hacer algo buenísimo por alguien que le hace una cosa mala y ¿qué es lo que recuerda a la persona? Usted se quita su comida aquí en Estados Unidos para mandarla a su familiar, no sale a comer a ningún lugar y cuando su familiar llega aquí lo primero que dice es, yo estoy aquí porque luché en mi venida yo solo, a mí nadie nunca me ha dado nada y tú ahí que te has ahorrado de hacer muchas cosas. ¿Le ha sucedido, sí o no? Porque la gente tiende a recordar ¿qué cosa? Lo malo. La gente es muy olvidadiza y estamos diseñados producto del pecado para recordar solamente lo malo y no recordar ¿qué cosa? Lo bueno. Ahora, Jesucristo sabía eso. Y Jesucristo en su palabra, estando en los últimos momentos de su vida, se reúne con los discípulos y le dice las mismas palabras. Por favor, no me olviden. Miren lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, cuando él habla acerca de la cena del Señor, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 23. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 23 al 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un texto muy trillado por la iglesia. Dice de la siguiente manera. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria ¿de quién? De mí. Ahora, hermanos, dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que de él bebiereis en memoria ¿de quién? De mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando ¿hasta qué día? Hasta que Él venga. Es decir, se repite varias veces una frase. Hagan esto en memoria ¿de quién? De mí. Entrando en contexto, Pablo recibe esto no como él está escribiendo estas palabras no como un tratado teológico. Pablo está escribiendo esto afrontando un problema que había en la iglesia de Corintios. Él está haciendo una transición del judaísmo al cristianismo con respecto a cómo se comía o se disfrutaba de la cena del Señor. Y ahora, amados, Pablo recibe estas palabras de los apóstoles directamente. Ustedes recuerdan que no puede ser que Pablo recibió directamente el mandato del Señor, porque ya cuando Pablo llega al evangelio, es porque ya cuando él llega al evangelio, ya Jesús había muerto. Pero Pablo está queriendo decir acá, según dice el comentario bíblico, está recibiendo este mandato del Señor de parte de los apóstoles que sí estuvieron frente al Señor el día que él cambia la cena tradicional a la cena que tenemos nosotros hoy con el pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Jesús esa noche en que fue entregado, yo quiero que tú pienses por un momento en esa noche en que Jesús fue entregado. En esa noche, Jesucristo, dice el texto bíblico claramente, que en esa noche Jesús le dice a sus discípulos, hagan todo esto en memoria ¿de quién? De mí. Querido hermano, Jesús estaba a punto de morir, ¿sí o no?
Sí, dice que fue la noche en que fue ¿qué? Entregado. Es decir, Jesucristo estaba a punto de morir. Sin embargo, Jesús tenía una preocupación en su mente y le está diciendo a los discípulos, por favor, no me olviden. Querido hermano que me estás escuchando, nunca te olvides del sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Nosotros muchas veces somos muy tendenciosos a olvidar las cosas buenas. Pero recordemos, hermanos, que no importa la crisis por la cual estemos pasando, hubo uno que padeció por nosotros, murió en el Calvario, fue azotado, fue escupido, fue ensangrentado por ti y por mí. Y nosotros como cristianos, si queremos ser cristianos verdaderamente felices, debemos recordar siempre el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Él dice claramente en este pasaje bíblico, le está diciendo a los discípulos, por favor, no me olviden. Porque este texto es una referencia a lo que sucedió en el aposento alto con los discípulos. Allí también Jesucristo partió el pan, les dio vino y les dijo lo mismo. Hagan esto en memoria ¿de quién? De mí. Por eso cuando usted participa de la cena del Señor, es una implicación al pasado, también implica participar de la cena el presente y también implica participar de la cena el futuro. Dice en memoria ¿de quién? De mí. Recordemos a Cristo en el presente, la muerte del Señor anunciamos al participar del pan y del vino, y dice la palabra de Dios que no volveremos a comer del pan y del vino con Jesús hasta aquel día en que Él regrese en las nubes de los cielos. Gloria a Dios. Ahora, queridos hermanos, yo quiero que entendamos algo. Nosotros como seres humanos olvidamos, pero qué lindo sería que aprendiéramos a recordar las cosas buenas que suceden en la vida. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la experiencia de Merobaal. En esta historia también hay una cena. Y también, a pesar de las cosas malas que habían pasado en esta historia, entra un personaje que recuerda en vez de lo malo, recuerda qué cosa, lo bueno. Merobaal tuvo un abuelo que hizo lo malo. Y producto de que el abuelo de Merobaal hizo lo malo, su nieto estaba recibiendo las consecuencias del castigo. Así que lo que nosotros hacemos, malo o bueno, influye en nuestras generaciones futuras. Y ahora Merobaal, que había nacido príncipe, él debía heredar el trono, se encontraba viviendo en un lugar apartado de miseria, de dolor, de angustia, de sufrimiento. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía ningún incentivo para la vida. Y ahora yo me imagino a Merobaal recordando las cosas buenas, pero yo creo que él estaba recordando las cosas malas también. Porque cuando nosotros como humanos vivimos en este mundo, siempre, hermano, haga el ejercicio para que usted vea. Usted siempre se va a recordar de lo malo. Nunca se va a acordar de las grandes bendiciones que Dios ha tenido con usted. Y lo que no sabía Merobaal era que lo malo que a él le estaba pasando estaba en la agenda de Dios para darle una bendición mayor. Así que, hermano, si estás pasando por un momento de sufrimiento, no te olvides de Jesús, porque es parte del proceso para formar tu carácter, que puedas tener 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Y Merobaal, ya cuando no le podía ir peor, yo pienso que él recordaba cómo su abuelo hablaba mal de David, cómo el abuelo quería matar a David, cómo el abuelo quería destruir a David. Merobaal también tenía sentimientos malos. Sin embargo, habían eliminado a la dinastía de Saúl, solamente quedaba Merobaal. ¿Y sabes por qué quedaba Merobaal? Porque Dios en su sabiduría había permitido que él fuese lisiado de los pies. Y entonces Joab decía, él no es competencia, pero si hubiese estado con sus dos pies, ¿qué había sucedido? Lo habrían matado. Así que, hermanos, en el proceso de este mundo, mientras vamos al reino de los cielos, no dejemos que los momentos malos
nos hagan olvidar lo que Cristo hizo, lo que Él está haciendo y lo que hará cuando estemos con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Porque lo triste que estemos pasando es parte del proceso. Jesús también tuvo que pasar un proceso para llegar a que nosotros hoy tengamos vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Y un día, cuando no podía ir peor, mandaron a llamar, para ese entonces su nombre ya era Mefiboset. Y el rey David pregunta, ¿será que habrá alguien de la casa de Saúl con el cual podamos tener misericordia? Ahora, hermanos, es impresionante. David se podía haber olvidado, ¿sí o no? Sí, era rey. Tenía todas las mujeres del reino, tenía asuntos del reino, tenía el dinero del reino, tenía todo. ¿Qué hizo que David no se olvidara? David no se olvida porque había un muchacho, Jonatán, que por encima de los conflictos entre Saúl y David, aun siendo hijo de Saúl, Jonatán decidió querer a David tanto, poner la amistad por encima de todos los obstáculos que podían haber enfrentado. Y esta amistad hizo que David recordara que podía ser misericordia de alguien. Querido hermano, cuando nosotros recordamos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, no importa los obstáculos que el diablo nos ponga, los tropiezos que nos pongan, nosotros cuando recordemos los momentos buenos que hemos pasado con Jesús, estos momentos buenos van a hacer que nosotros digamos, si el Señor nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el presente y nos ayudará por toda la eternidad. ¿Alguien puede decir amén? Queridos hermanos, y ahora Mefiboset es llamado. Y cuando Mefiboset es llamado ante el rey, yo me imagino que el camino más largo para Mefiboset fue de donde él vivía, esa tierra seca, árida, hacia el palacio. Porque yo me imagino que por la mente de Mefiboset no pasaba nada bueno. En la mente de Mefiboset lo que había era, bueno, si este hombre ha eliminado toda la dinastía de Saúl y me está llamando a mí, no debe ser para nada bueno. Eso es como cuando usted está en la compañía y lo llama el jefe. Si el jefe acostumbra a llamarlo, está bien. Pero si el jefe nunca lo llama y cada vez que lo llama es como decimos en cubano, para pasarle la cuenta. Si el jefe lo llama a usted, usted dice, espérate que esto está malo. Y usted empieza a preocuparse y a sacar conclusiones adelantadas y a preocuparse. Y ahora, amados, mira, Mefiboset va camino al palacio, lisiado, entra con sus muletas del tiempo. Hoy entraría en una silla de ruedas, pero en ese tiempo me imagino en sus muletas. Y ustedes saben que las muletas hacen un sonido así en el piso. Y me imagino ese sonido acercándose ante el rey. Y Mefiboset caminando hacia el rey. Y el rey lo ve y le dice, mira, hijo mío, yo no me he olvidado de mi amistad con tu padre. Gloria a Dios. Todo comenzó bien. Y noten que él venía, Mefiboset venía un poco contrariado porque le dice, ¿qué es lo que quiere un rey como tú con un perro muerto como yo? Es decir, él está diciéndole al rey, ¿para qué me quieres aquí? Y el rey le está diciendo, te quiero aquí porque yo no me he olvidado de lo que hizo tu padre conmigo. Así que como yo no me he olvidado, lo que era tuyo, te lo voy a devolver. Y además, vas a comer en la mesa ¿de quién? Del rey. Y todas las tierras y las propiedades que eran de tu descendencia van a estar contigo. Y siempre vas a estar en el palacio.
Y todo porque David, ¿qué cosa? No se olvidó. Queridos hermanos, cuántas cosas lindas podemos hacer si no nos olvidamos que el Señor Jesús un día murió por nosotros. Y en ese momento, cuando el diablo pone la tentación para romper tu hogar, tu familia, tu relación con Dios, tú dices, no voy a pecar, no voy a fallar, porque yo no me he olvidado de qué lugar Dios me sacó. Y si Él me sacó de ese lugar, yo me mantengo firme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, amado, mire, yo me imagino a Mefiboset. Ustedes saben que ante el rey, todo el mundo parece artista de Hollywood. La gente bien vestido, arreglado, personas atléticas, los guardaespaldas de los reyes, ¿cómo serían? Gente así todo flaco, no, gente fuerte, atlético. Y yo me imagino cómo se vería Mefiboset al lado de todas esas personas. Y sobre todo, lisiado de sus piernas. Pero sin embargo, cuando Mefiboset se sienta a la mesa, el mantel blanco cae sobre sus pies. Y ahora Mefiboset está siendo visto de la cintura para arriba. Dios, a través de este mantel, estaba cubriendo su imperfección. Querido hermano, yo no sé cuál sea la semana que tú hayas tenido, si has fallado, si has pecado. Deja que el manto de justicia de Cristo se ponga sobre ti en esta cena y sal de esta cena limpio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Mefiboset? Aún lisiado, se casó, tuvo hijo. Dios hizo el milagro completo. Y todo porque David no se olvidó. Por eso Pablo dice, no olviden el sacrificio de Cristo Jesús. Cada vez que vengamos a la Santa Cena, hermanos, vengamos recordando que Cristo murió en el pasado, que su muerte me da vida en el presente y que sobre todo tendré vida eterna con Él en el cielo por toda la eternidad. Pero pastor, ¿qué más puedo recibir si no olvido que Cristo un día murió por mí? ¿Sabes qué más vas a recibir, querido hermano que me escuchas en esta hora? Hay también otra mesa, hay otra cena. No solo la cena de Jesús con los discípulos, no solo la cena del rey David con su séquito y Mefiboset. Hay otra cena en la cual yo quiero participar. Y es en la cena donde estaremos con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Jesús dice, discípulos, hagan todo esto en memoria de mí. Pero yo no voy a volver a comer con ustedes hasta el día que vuelva a probar del pan y del fruto de la vid. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Yo no sé tú, hermano, pero la causa mayor por la cual yo no me olvido de Jesús ni de las cosas que Él ha hecho por mí es porque yo anhelo estar un día con Jesús en esa cena de kilómetros y kilómetros con todos los redimidos por toda la eternidad. Ah, pastor, ¿cuál es el secreto para llegar allá? Sencillo, nunca te olvides de dónde Dios te sacó, dónde Dios te tiene y a dónde Dios te puede llevar. Como único el diablo te puede destruir es si te olvidas. Y a partir de hoy, hermano, haz un ejercicio y verás que tu cristianismo va a ser mejor. Cuando el diablo te venga con malos pensamientos, cuando el enemigo traiga tentación a tu vida, cuando el diablo haga que tú empieces a pensar si vas a seguir con tu familia o no, haz un ejercicio. Recuerda, no olvides que tu mente vaya al Calvario, que tu mente vaya a esos momentos cuando Jesús hizo cosas grandes por ti. Y en ese momento vas a caer de rodillas, te vas a levantar fortalecido. Tendrás cien tanto de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en aquella gran mesa en el reino de los cielos. Y ¿sabes qué? Yo me imagino a Jesús diciéndome en aquella mesa, Milcos, gracias, mi sacrificio valió la pena solo porque decidiste no olvidarme.
Qué lindo que Jesús en ese día me pueda decir: Milcos, qué bueno que estás aquí, porque nunca me olvidaste. Queridos hermanos, quiera Dios que nosotros podamos siempre recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, en este día tan solemne, tan sagrado, es una buena ocasión para que todos comamos juntos. Por eso mi mente, cuando pienso en la cena del Señor, nunca me olvido, siempre recuerdo que aquella noche Jesucristo estaba dejando una de las ordenanzas más solemnes que estarían presentes en la iglesia del Señor hasta el día que Él regresara. Y es una memoria, es una ordenanza tan solemne que aún se repetirá en el reino de los cielos. Fíjense que hay dos ordenanzas y ambas las vamos a recordar en el cielo. La primera es básicamente el bautismo. Vamos a estar diciendo: por la gracia de Cristo llegamos al reino de los cielos. Vamos a estar allí diciendo: por tu gracia, Señor, llegamos acá porque fuimos bautizados, llegamos a morir al yo. Pero aún en la cena del Señor es como un rebautismo, hermanos. Hoy es un día para que no olvidemos. Hoy es un día para que recordemos. No con tristeza. No. No es un día de estar tristes. Es un día de que no olvidemos lo que Él hizo en el pasado, de que esto nos confirme para creer más en Él en el presente, y que sobre todas las cosas, que estas ordenanzas nos lleven a estar con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Así que si tú fuiste bautizado y te has sentido alejado del Señor, es un buen momento para hoy recordar que Cristo murió, resucitó, y tú también puedes comenzar de cero. Porque todas aquellas personas que comiencen de cero día a día son las que estarán con Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Recuerda, hermano, nunca nos olvidemos de que Dios viene y viene pronto. Así que dile a la persona que está a tu lado: nunca te olvides de Jesús, ni tampoco te olvides de mí. Díselo con alegría. Que en esta cena del Señor, podamos entrar todos como iguales. Repito la frase: en la cena del Señor todos entramos como ¿qué? Como iguales. Y quiera Dios que como iguales, por no olvidarnos de Jesús, un día estemos sentados con Él en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga desde hoy por toda la eternidad, y sobre todas las cosas, hermanos, que en esta mañana se te olvide todo lo que hemos hablado, pero que nunca se te olvide el sacrificio que Jesús hizo por ti. Y por grande que sea la pena que estés pasando, yo sé que más grandes son las cosas que Jesús hizo por ti en el pasado, hace por ti en el presente y hará por toda la eternidad. Así que vamos a escuchar un canto y automáticamente los que vamos a oficiar vamos a entrar. Pero yo te pido en esta hora que si tu esposa está a tu lado o tu esposo, tú le des la mano, y mientras ella canta este canto, recuerden cuántos momentos lindos han vivido aferrados del poder de Cristo Jesús. Si no está tu familia acá, medita en esta alabanza, pero que en esta hora tu mente pueda volar a cuántas cosas Dios hizo por ti en el pasado, está haciendo por ti en el presente y hará por toda la eternidad. Mientras ella canta, ora al Señor, medita en Él y no olvides que Cristo vino, murió y regresa pronto por ti y por mí. Que Dios nos bendiga.